Hola, ¿qué tal teólogos? Bienvenidos otra vez a este canal. Mi nombre es Javier Méndez y esto es El Teólogo Cristiano. Hoy vamos a hablar del tema de las sectas. ¿Qué son las sectas y por qué debemos tener cuidado con ellas? Bueno, cuando hablamos acerca de las sectas estamos hablando de estos grupos que realmente se apartaron del cristianismo ortodoxo. Una secta es una doctrina, ya sea religiosa o ideológica, que se aparta de lo que es ortodoxo, o sea, que se aparte de las raíces, que se aparte de la verdad, que se aparte de los fundamentos. Y en México nosotros encontramos, en México y en el mundo, encontramos que hay diferentes grupos sectarios, que hay diferentes grupos que se apartaron del cristianismo real. Y esto nos va a servir a poder identificar de que no todas las religiones son lo mismo, de que no todos los que se dicen cristianos son lo mismo, de que no todos los que tienen una Biblia bajo el brazo son cristianos. En realidad hay diversas sectas que nosotros podemos encontrar en nuestra ciudad que profesan ser cristianos, pero en realidad no tienen los fundamentos que Cristo y los apóstoles nos dejaron. Ahora, ¿por qué empiezo a decir esto? Porque realmente hay muchas personas que piensan que todas las religiones son lo mismo. Y muchas personas piensan que todas las religiones tienen fundamentos similares y cosas superficiales diferentes. Pero en realidad no es así. Todas las religiones tienen fundamentos completamente diferentes y cosas superficiales similares. Y es lo mismo que encontramos en las sectas. Puede que encontremos en ellas cosas similares, como ir a la iglesia el domingo, como quizá tener una Biblia Reina Valera 1960, y cosas similares como estas, que podría parecer que somos lo mismo, pero en realidad no somos lo mismo, porque tenemos diferentes fundamentos. Mientras que el cristianismo ortodoxo, el cristianismo protestante, se apega a la enseñanza bíblica, histórica, otras sectas han salido del cristianismo por las ideas filosóficas o las ideas mal concebidas de sus líderes y han apartado a muchas personas de la verdad. Entonces, ¿cómo podemos identificar estos grupos sectarios? Porque hay muchísimos grupos sectarios. Te voy a hablar acerca de tres cosas. Primera cosa, ¿cómo podemos identificar a un grupo sectario? Porque tienen una fuente de autoridad ajena a la Biblia. Normalmente estos grupos, si tienen una Biblia, si leen sus Biblias, pero normalmente ellos tienen una fuente de autoridad ajena, ya sea que tengan otro libro que sus propios líderes o alguno de sus profetas haya escrito, o también tienen alguna persona que interpreta la Biblia según le parece y según sea su conveniencia y según sea la doctrina que se ha profesado durante mucho tiempo. Entonces, cuando observamos que estos grupos o que algunos grupos tienen una fuente de autoridad ajena a la Biblia, estamos enfrente de una secta. Tal es el caso de los mormones. Ellos afirman que tienen otro evangelio de Jesucristo. Según el libro del Mormón, ellos tienen este nuevo evangelio de Jesucristo en el cual la escritura no aparece tal revelación o tal concordancia con esta nueva revelación que ellos tienen. Pablo nos habla muy bien acerca de esto en Gálatas capítulo 1 versículo 8. Dice la escritura: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquel que predique un evangelio diferente al que se ha recibido debe ser rechazado y es un anatema. Esto entendemos pues que no podemos recibir una enseñanza ajena a las escrituras. No podemos creer que personas tengan una supuesta nueva revelación y que ellos ostenten el nombre de la iglesia verdadera por tener esa nueva revelación. En realidad, la revelación que Dios nos ha dejado la tenemos aquí, y si esta es nuestra firmeza y fundamento, con eso tenemos tranquilidad y seguridad eterna. La segunda cosa en la que nosotros encontramos o podemos identificar una secta es cuando las sectas hablan de la persona de Jesús. Normalmente la teología de ellos o la cristología de ellos en cuanto a la persona de Jesús es muy mala. Normalmente sí hablan de Jesús y hablan de que Jesús fue una buena persona y hablan de que Jesús fue un maestro excelente y que fue un gran líder, pero en realidad la persona que ellos predican no es un Jesús bíblico. Normalmente enseñan que Jesús es un superhombre, pero realmente no era Dios. O por otro lado, enseñan que Jesús era Dios, pero que no fue un humano normal como nosotros. Tenemos que tener cuidado con eso, porque
Por ejemplo, los testigos de Jehová, este grupo sectario, afirman que Jesucristo no es Dios. Fue el principio de la creación de Dios y que por lo tanto, al ser el principio de la creación de Dios, fue la primera cosa creada con la que Dios hizo todas las cosas. En realidad, eso no nos enseña la Biblia y eso no nos enseñan ni los profetas del Antiguo Testamento, ni los apóstoles en el Nuevo Testamento, ni el mismo Jesús nos enseña que Él haya sido algo creado. Normalmente vemos en la Biblia que Jesucristo es Dios y encontramos gran cantidad de versículos bíblicos que nos afirman acerca de la divinidad de Cristo. Entonces, no solamente podemos decir que Jesús fue un gran maestro, sino también tenemos que afirmar por esta parte la divinidad de Cristo. Y cuando una doctrina no tiene bien fundamentada cómo es Jesús o quién es Jesús, obviamente no podemos creer que la teología de estas doctrinas o de estas sectas sea correcta. Y por lo tanto, si se dicen llamar cristianos simplemente porque siguen las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta que cuando ellos le quitan a Jesús sus atributos divinos o sus características humanas, encontramos que ellos no tienen un Jesús bíblico. Debemos tener cuidado con eso. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si en una iglesia se predica un Jesús bíblico, en esa iglesia debemos permanecer. Pero cuando vemos que una iglesia o alguna doctrina o alguna secta predica una persona que no es Jesús, en realidad tenemos que huir de ese lugar porque no nos están presentando a la persona de Cristo tal cual es. Y la tercera cosa de la que yo quiero hablarles ya para terminar este video es la salvación por obras. Y normalmente estos grupos sectarios le añaden a la salvación de Dios un requerimiento más para poder llegar a ser salvos. Ahora, esto realmente es un problema, porque la Biblia nunca nos enseña que por obras vamos a llegar a ser salvos, o que podemos conseguir la salvación por nuestros propios méritos. Eso sería imposible y el sacrificio de Jesús estaría incompleto. Entonces nos damos cuenta que si estas personas profesan que debemos hacer tal cosa para alcanzar el cielo, estamos en un grupo sectario. Debemos salir de ahí. Ahora, cuando estoy hablando acerca de la salvación por obras, no estoy diciendo que las obras sean menos importantes o que no sean importantes para el cristianismo. Claro que son importantes para el cristianismo, pero las obras no nos van a definir si somos salvos o no. No podemos llegar al cielo y jactarnos de que porque nos portamos muy bien en la tierra podemos llegar al cielo. Eso es imposible. La salvación solamente viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 nos habla acerca de esto. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo hace una gran distinción entre la salvación por gracia y las obras. O sea, no somos salvos por hacer buenas obras, sino porque somos salvos, sino porque tenemos la salvación, es que hacemos las buenas obras. No hacemos cosas buenas para alcanzar el cielo, sino porque somos personas nuevas, es que hacemos las buenas obras. Y esto es algo importante que todos los cristianos sepamos. No vamos a ir al cielo por hacer buenas obras, pero si realmente hemos sido salvados y hemos sido rescatados y hemos tenido un nuevo nacimiento, entonces vamos a hacer buenas obras, porque ese será el testimonio de que realmente fuimos cambiados y transformados por el poder de Dios. Entonces te dejo estas tres características acerca de las sectas. Puedes identificar con tus compañeros, puedes identificar con los grupos que estén a tu alrededor. Si tienes algún amigo que se esté involucrando en las sectas, es necesario que tú le enseñes que no tiene que involucrarse ahí y tienes que enseñarles y presentarles al Jesús bíblico y verdadero. Gracias por ver este video. Gracias por quedarte hasta el final, y si te gustó este video te voy a pedir por favor que te suscribas y que le des like y compartas este video. Si este video llega a 50 likes voy a subir la segunda parte de cómo identificar una secta. Nos vemos, teólogos. Gracias por su atención.